¿Qué es esto del growth marketing y aplica en el ámbito B2B? Creo que te va a gustar. En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Hoy tengo suerte, de nuevo, porque me acompaña Manu Belver de la agencia Badass Growth, que ahora nos va a contar temas muy interesantes, de los que yo soy el primer desconocedor, que van a girar alrededor de esto del growth, ¿no? Y vamos a intentar también aplicarlo al ámbito B2B. Pues nada, Manu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, David, por la invitación. Así que, bueno, muy bien, la verdad, muy contento y creciendo de esto va el growth. Claro, de esto va el growth, ¿no? Pues me encanta que hayas aceptado ayudarme a hacer este episodio de hoy, por lo que te comento, porque yo, si bien es un tema que se empieza a escuchar mucho y como que empieza a estar en boca de todos, pues yo soy el primero que no tiene claro qué es esto del growth y también de cómo se puede aplicar al ámbito de B2B, si es que se puede aplicar. Ahora tú nos vas a ilustrar, así que... Pues eso, ¿qué es esto del growth? Hombre, en principio claro que se puede, ¿no? A ver, ¿qué es esto del growth? Además hay un problema ahora mismo que es que a mucha gente le genera como desconfianza, ¿no? El nuevo palabra que es para hacerme lo mismo de siempre y cobrarme un poquito más caro, ¿no? Y hay que reconocer que a veces es cierto, ¿no? Porque, bueno, son como todas estas palabras, como estas horas, ¿no? Que entraron con el Big Data, ¿no? Que al final estamos haciendo Business Intelligence y el llamado Big Data y el mismo y este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Básicamente el growth, para ser ahí un poco estrictos, es un poco una metodología, yo lo considero un framework de marketing, ¿vale? Seamos claros, una manera de trabajar en marketing basada en la experimentación continua, ¿vale? Desarrollar una serie de microexperimentos, hablo de microexperimentos sobre todo a nivel de presupuestario, hasta que encuentras lo que funciona y a partir de ahí, pues, avanzamos, ¿no? Otros growth hablan de método científico, porque para mí no es un método científico, porque no es repetible, es decir, la acción, nosotros llamamos hacks, que me funciona a mí, no me funciona no tiene por qué funcionar en tu empresa, la que funciona en mi empresa, pero sí siempre es cierto que está muy orientado al dato, ¿no? Entonces el dato manda y entonces es un cambio un poco de paradigma con respecto a los grandes gurús, ¿no? Del marketing y de las ventas que han existido pues desde el principio del siglo pasado, ¿no? Y bueno, básicamente, para hacer un poquito de historia, son un señor, Sean Ellis, bastante famoso, que bueno, trabajó haciendo programas de crecimiento para grandes empresas, ¿no? Siempre se ponen los mismos ejemplos, ¿no? Como son Dropbox, ¿vale? O Airbnb, etcétera, etcétera. Y luego pues, se dio cuenta que le costaba bastante encontrar perfiles similares, ¿no? Que hicieran pues, un poquito de marketing, un poquito de venta y un poquito técnico. Entonces, bueno, mezclar un poquito toda esta parte y hacer un poquito una obsesión por el crecimiento, ¿no? Otra de las diferencias quizás es que el marketing, sobre todo el marketing, no tanto las ventas actuales, con la democratización del marketing en Internet, ¿no? La llegada a Internet ha hecho que cualquier chaval de 20 años pueda tener una agencia, que está bien, pero bueno, también tiene otros problemas. Había olvidado el producto. ¿No? Es decir, solamente nos concentrábamos en la adquisición de tráfico y se nos había olvidado la P de producto, ¿no? Entonces, el growth vincula de nuevo el departamento de productos, sobre todo digital, es decir, los desarrolladores que trabajan con el equipo de marketing. Y ya para acabar, un poco la superdefinición, yo diría que es encontrar tu funcionalidad, la funcionalidad de tu producto que sea tu mejor herramienta de marketing, ¿no? Si nos vamos a estas grandes empresas que hemos comentado, posiblemente Airbnb tú lo conocías sin haber visto un anuncio nunca, ¿no? Spotify, seguramente no hayas visto un anuncio de Spotify fuera de Spotify jamás, ¿no? Y Netflix empezó a invertir en publicidad, por ejemplo, bastante tarde. Es decir, te lo instalaste seguramente también sin haber visto un anuncio, ¿no? Entonces, encontrar esa atracción a través, sobre todo, de la funcionalidad del producto. Oye, pues muy interesante. Mira, las cosas que has comentado, hay algunas que me son
que me son familiares desde otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de experimentación continua. Oye, vamos a probar esto, vamos a ver qué tal funciona y en caso de que vaya bien continuamos, en caso de que no vaya bien, pues oye, probamos otra cosa, pero como esa vocación de ir experimentando. Me suena mucho bueno, me es familiar por el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Es decir, lo de alguna forma decir, oye, el mundo es cambiante, no me resisto al cambio y vamos a ir haciendo iteraciones. Y me suena también mucho, que lo recogió yo creo de las metodologías ágiles, la metodología esta de Lean Startup, ¿no? También de esa vocación por ir haciendo pruebas. En ese sentido, creo que la parte de growth también tiene esta similitud, ¿no? Que además es muy conveniente, porque no hay mejor forma, pues eso, de aprender y de experimentar, pues eso, que probando cosas. Es que no hay otra manera, de recorriendo pequeños caminos y de ir validando hasta ir encontrando esa mejor ruta para salir de la incertidumbre, ¿no? Efectivamente, de hecho hay hace un poco hay una famosa foto o infografía en internet que precisamente hay 3 círculos, ¿no? Y precisamente los vincula, ¿no? El Lean Startup, ¿no? Todo lo mejor, todo que hay. Yo soy un obseso de las metodologías, ¿no? Y hay que entender muy bien que Lean Startup es una metodología para desarrollo de modelo de negocio. Agile o las metodologías ágiles son metodologías de desarrollo de software, ¿no? Y Growth es una metodología, desde mi punto de vista, ¿sabes? Digo, hay mucho Growth que no vea lo mismo. Es un framework similar a los anteriores para el crecimiento a nivel de marketing y comercial, ¿no? Claro. Entonces, al final nacen todos de ese concepto, como tú dices, de la experimentación continua, ¿vale? Un framework claro para experimentar de una manera clara, ¿no? Porque también lo de experimentar no es tan sencillo, ¿no? Ahí, al final te puedes meter ahí un batiburrillo que al final no sabes que ha funcionado y que no. Pero, no, está bien que haya esa especialización hacia el ámbito del marketing. Igual que Lean Startup bebía del método Lean que venía de la industria de los años 80, ¿no? que se implementó en la Toyota y cogieron prácticas de la industria para eso, validación de modelos de negocio, pues me parece muy bien que haya otras tendencias metodológicas que intenten coger lo mejor de estas otras prácticas que vienen de otros ámbitos para aplicarlas a un espectro concreto, en este caso el tema del marketing. Luego, lo que me has comentado de la vinculación importante que se intenta hacer desde una perspectiva, entre comillas, científica, pues también me parece muy interesante, con cautela, lógicamente, porque estamos en un ámbito donde son tantas las variables que prácticamente no hay ningún parámetro fijo del que agarrarse, pero sí que es verdad que los datos, al final, aunque sea a nivel de establecer tendencias, ¿no? A nivel tendencial, pues claro, nos puede ayudar. Hombre, ya sé que no por hacer esto voy a obtener, como en el ámbito de las ciencias naturales, el resultado que siempre... No, pues no es así porque estamos en un ámbito de lo humano, ¿no? Las ventas, el marketing, pues tiene que ver con la conducta de las personas y ahí es difícil, pero me parece interesante porque sí que al menos nos agarramos a esas tendencias, ¿no? Efectivamente, ahí no tenemos que olvidar que esto lo ha diseñado gente de marketing, ¿no? O sea, es decir, pues por eso se llama growth hacking y no lean marketing, ¿no? Ahí vemos el término hacking, ¿no? Que es ahí un poco mágico, tiene ese toque romanticismo de las películas, ¿no? Quizás de los hackers, ¿no? Sobre todo de los años 80 y 90. Y bueno, y pasa esto, ¿no? Que es decir, al final lo hemos construido nosotros. También yo creo que el concepto de método científico es una manera de explicar, es decir, no es cierto, pero sí es cierto que es una manera de explicar un poco al gran público que hay un método fijo, yo le llamo un framework, ¿vale? Basados en datos, ¿vale? Y que es una manera de trabajar. Entonces, pues son aproximaciones, como decimos, lo hemos desarrollado marketers y se nota, ¿no? en este tipo de detalle. Claro. Oye, y dentro de esta metodología de prueba y error, claro, entiendo que se van recogiendo las mejores prácticas de esos, no sé si los llamáis hacks, me ha parecido entender, ¿no? Eso es. Se van recogiendo, entiendo, las mejores prácticas de esos, pues a la hora de poner en marcha esos hacks. ¿Hay alguna especie de listado de hacks convenientes a poner en marcha? Lo que pasa es que es difícil, o sea, sí, pero caducan muy rápido, ¿vale? Entonces, sí es cierto, también hay como muchas familias o tribus, ¿no? Hay growth que se apalanca mucho en las herramientas, ¿vale? Hay herramientas que son una verdadera minería, ¿no? Y entonces te apalancas en la herramienta pues para automatizar. También se vincula mucho a la automatización de procesos, ¿vale? O sea, automatizas todos los procesos de marketing. Lo que antes necesitabas un equipo de 6, pues ahora lo puedes hacer 2 personas o una que no duerma, ¿no? Pero
Sí, o sea, existen, y además yo creo que los veis, ¿no? Sobre todo la gente que está por LinkedIn, por ejemplo, uno muy sencillo, muy claro. Esta opción de dar un lead magnet en LinkedIn y comenta para que te lo envíe, esto no deja de ser un hack. Esto tú al final, ¿cómo funciona el algoritmo de LinkedIn? El comentario es lo que le da más valor a la hora del alcance, que es la métrica que estamos buscando, ¿vale? Es lo que queremos llegar a más gente. Entonces yo exijo con un copy o prometiendo el oro y el moro, ¿vale? Generando muchísima expectativa y tú comentas, oye, pues, ¿qué coste tiene, no? Antes el dar el email era un intercambio que a lo mejor nos costaba más, ¿no? Y pues ahora este tío nos va a dar ahí 50 correos que va a ser ahí un coñazo, pero el comenta inicialmente es como un pago muy ligero, ¿no? Es un pago muy barato. Tú comentas, ¿vale? Luego te lo mandan o no, depende de los casos, y ahí luego da igual la calidad, porque es decir, el pago es barato, es decir, nunca te vas a cabrear excesivamente, y lo que haces es que aumentas la difusión de una manera brutal, aumentas el alcance de una manera brutal. Esto podríamos decir que es un pequeño hack. Claro, ¿vale? Claro, efectivamente. Entonces, al final, si tú tienes una difusión media en LinkedIn, una persona normal que lo use poco, puede tener una difusión de 700, 800, 1000, una persona que lo use un poquito más, 5.000, 6.000 alcances, con esto puedes llegar al alcance de 30, 40.000 de una manera muy sencilla. Uh-huh. Y el tema del growth se aplica solamente, a ver, la aplicación es fundamentalmente marketing, se aplica también en ventas, aunque muchas veces la frontera es difusa, porque claro, ¿qué es ventas y qué es marketing? O sea, por ejemplo, prospección, pues se puede entender desde que es una labor de marketing, el conseguir realizar las aperturas o la generación de leads, o se puede entender que es parte de la parte que corresponde a ventas, ¿no? Aquí nosotros en Growth hay como varios conceptos importantes que están dando vueltas continuamente, ¿no? Uno es el de la experimentación, otros hablan de conocimiento en forma de text, y lo hablamos luego, es decir, oye, es una persona que el famoso aprendiz de todo, maestrillo de nada, ¿no? Que al final es una visión importante que es interesante. Y otra es importante la mezcla del departamento de marketing y el departamento de ventas, ¿no? Y además, tú lo conocerás bien. Es curioso que son dos departamentos que se llevan fatal, ¿no? Porque uno dice que le da unos leads cojonudos a ventas y no son capaces de cerrar nada, y los otros dicen que le dan unos leads que con eso no hay manera de vender, ¿no? Sí, entonces, suele haber tensiones en ciertos momentos. Yo siempre digo, y todos están en contra del departamento de informática, ¿no? No sé muy bien por qué, pero bueno. Entonces nosotros el grupo lo que habla de un funnel, ¿vale? De un camino que se toca... que toca toda la empresa, ¿no? Ya no distinguimos tanto marketing y ventas, ¿no? Que incluso hay lenguajes distintos. Uno hablan del funnel y otro hablan de pipeline, ¿vale? Curiosamente son cosas muy, muy similares. Y en el mundo del growth hablamos sobre todo está muy orientado a producto digital, ¿eh? Muy orientado a producto digital, pero desde mi punto de vista se puede aplicar a productos sin que sea un producto digital, entendiendo a lo mejor la web como un canal digital o como un propio producto. Pero bueno, habla de la fase de adquisición, ¿vale? Es decir, que era donde se ha preocupado el marketing normalmente, ¿vale? La fase de activación, ¿vale? Que es la fase que el usuario hace la acción que nosotros queremos. No tiene por qué ser la compra, puede ser el registro, puede ser el enviar el primer post, puede ser lo que sea, ¿vale? La fase de retención, es decir, que es generar esa familiaridad, volviendo de nuevo a nuestro producto, es decir, oye, que no venga una sola vez y sea de alta, ¿vale? La parte de revenue, de monetización, y luego la parte de que nos recomiende, ¿no? Es un ciclo completo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos hablado de la parte de revenue que implica la venta. Entonces, está ahí como muy, 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 muy junta, ¿no? O sea, unimos los dos departamentos, que es lo que tiene sentido, ¿no? Como tú dices, la prospección, ¿a quién pertenece? Pues depende de quién le pregunte. Claro, depende de quién le preguntes. Y la prospección se aplica también mucho en las últimas tendencias de prospección o de generación de leads B2B, por ejemplo, se aplica mucho lo que tú acabas de comentar con otras palabras. Pues primero tiene que haber una atención, luego tiene que haber una fase la llaman de education o de mandar una serie de contenidos que generen un interés, que también sirve un poco para calentar luego o para templar, digamos, la cadena de relación antes de hacer una acción de prospección más directa, como puede ser hacer una llamada, ¿no? Para solicitar una reunión. O sea, que hay elementos que sí que estoy viendo que tienen relevancia y que tienen correspondencia con lo que tú estás comentando, desde luego. O sea, sí, al final no estamos reinventando la rueda, ¿no? Es decir, el funnel de inbound, ¿vale? Es relativamente similar, ¿vale? El segmento HubSpot.
¿Qué pasa? Que el inbound funciona, no es el nurturing, ¿vale? Pues funciona en determinados casos, por ejemplo, ¿no? Es decir, para mí el inbound, o sea, es el dorado, ¿no? Es lo que todos querríamos, pero desgraciadamente no funciona por sí solo. Oye, yo escribo contenidos en internet y los clientes van a venir a mi puerta peleándose por comprarme. Desgraciadamente. Claro, ese es el mundo ideal. El inbound es el mundo ideal, ¿no? Es decir, yo despliego ahí una serie de sondas de valor y bueno, la gente viene a mí, ¿no? Los atraigo de una forma efectiva, pues hombre, está claro que es el mundo ideal. Pero fíjate, el propio HubSpot, vamos, activamente hace mucho tema de outbound también, ellos mismos, para captar clientes. Hacen acciones outbound, vamos. A tope, tiene un departamento, digamos, que... Sí, lo hacen muy bien, además, o sea, lo hacen muy bien. Así que, bueno, yo creo que la clave es combinar, ¿no? Es combinar técnicas. Efectivamente, es el diseño de funnel complejo con distintas estrategias, ¿no? Luego, aparte, hay una cosa que yo soy muy crítico y la gente me critica mucho, y es que todo el mundo no puede aportar valor a nivel de desarrollo de contenido. Primero por una cuestión de experiencia y luego por una cuestión a lo mejor de capacidad. Oye, pues claro, un grandísimo profesional y eres un mal escritor o no sabes transmitirlo. Sí. O no tienes tiempo. No tienes tiempo. O sea, simplemente o no tienes tiempo, ¿no? Entonces la capacidad de aportar valor es muy compleja. O sea, al final, ¿qué estamos diciendo? Al final estamos llenando Internet de basura, de temas uno, ¿no? Entonces, con este falso concepto del inbound, estamos, como digo, llenando Internet de temas uno vacíos. O sea, tú, por ejemplo, dices, ¿qué es el growth hacking? 10 millones de artículos. Intentas rascar un poquito más y no vas a encontrar nada, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Esto del inbound yo creo que en cierta manera también ha hecho mucho daño, ¿no? Y al final es el sota caballo y rey. Claro. El otro día también escuchaba, no, tienes mucha razón, el tema de la generación de contenido es complejo. Mucha gente, por el hecho de publica cualquier cosa, lo primero que pilla, la primera ocurrencia que tiene, porque como dices tú, es que está clarísimo. Uno, hay que tener, para hablar hay que tener algo que decir, para empezar. En segundo lugar, hay que saber transmitirlo, porque a lo mejor eres un mal comunicador o no sabes escribir o cualquier cosa. Y luego está el cáncer de que nos pasa a todos, ¿no? Que es la falta de tiempo, que no nos podemos duplicar a nosotros mismos, porque es un esfuerzo esto de generar contenido. Sí, mira, para que te hagas una idea, yo ahora no estoy publicando en LinkedIn, ¿vale? Porque, bueno, estoy con otros proyectos y ahora volveré. El hecho de publicar diariamente en LinkedIn, que son muy poquitos caracteres, apenas 2 párrafos, la primera semana no hay problema, lo tienes todo dentro. Cuando llevas un mes y medio, dices, es que para escribir mucho hay que leer mucho. Y eso necesita una cantidad de tiempo muy, muy, muy importante. Hay que leer mucho, hay que informarse o hay que tener muchas experiencias, ¿no? Y luego, aparte, el riesgo también que corres a la hora de publicar es que de repente la audiencia que te va siguiendo se acostumbra a una frecuencia determinada que si te cambia el paso porque de repente te salen más proyectos o tienes que dedicarte a otra cosa, luego empiezas a bajar en la frecuencia y ya el público se te empieza como a molestar, ¿no? O te empiezan a mandar alguna notita. Oye, ¿qué pasa? Sí, me pasa. Además, yo soy de extremos, ¿no? O sea, es decir, si me buscáis en LinkedIn, además mi mensaje es muy extremista. Luego dejaré, por cierto, en las notas del episodio, dejaré tu enlace de LinkedIn, vamos, a tu perfil, para que la gente pueda bichear. Sí, bueno, pues se van a divertir, ¿no? Porque además yo tengo una visión muy extremista, muy clara, muy polarizada. Y pues eso, yo digo cosas como que la gente que normalmente no dice, ¿no? Porque también en LinkedIn hemos llegado a un sitio donde tenemos ahí un poco todos el culo apretado, ¿no? Entonces es un excesivo formalismo. Yo creo que es la red donde hay más postureo, muchísimo más que en Instagram. Y claro, yo tengo un mensaje como muy polarizado y eso complica mucho más el desarrollo de contenido, ¿vale? Porque al final cuando escribes una cosa, por hablar claro que no te cagas en nadie, como la gente como que se desilusiona, ¿no? Porque yo no puedo estar cabreado 365 días al año, ¿no? Entonces, la publicación de contenido y además mantener el tono comunicativo, que esté relevancia con tu storytelling, es muy, muy complejo. Es difícil. Oye, además el tema de LinkedIn, como dices tú, del tema del postureo, yo también lo que veo es que hay un excesivo empeño por el halago. Es decir, raramente ves gente llevando la contraria a otra, lo cual sería muy sano, siempre cuando se haga de una forma crítica constructiva. Es decir, pocos posts ves donde de repente alguien comente, oye, pues mira, no estoy de acuerdo en esto,
O sea, lo que ves es una excesiva alabanza constante, ¿no? Pues eso en cierta manera podría ser uno de mis hacks. Creo que es un tema que debería cambiar, ¿no? Yo en alguna ocasión he hecho alguna crítica constructiva en algún post de alguien porque, oye, no estaba de acuerdo simplemente. No desprestigiando ni haciendo barbaridades, pero sí puntualizando cierto. Pero no pasa nada, David. Creo que es lo sano. Tú mismo, si te fijas, tú mismo te censuras en LinkedIn más que en ningún sitio. Si eso fuera en Twitter, te estarían diciendo que ese tío es un imbécil. Pues posiblemente sea un imbécil. Muy probablemente. Pero en LinkedIn, como dice, ya tienes que ir con muchísimo cuidado. O sea, siempre desde mi humilde opinión, yo creo, pero es desde mi opinión. Entonces, yo precisamente quizá eso sea uno de mis hacks, ¿vale? Porque también me diferencia, no es un hack al uso, ¿no? Pero bueno, sí me diferencia totalmente. Por ejemplo, el otro día no recuerdo quién, a ver, este caso no era un imbécil, ni mucho menos, era un tipo con experiencia, hablaba de los mapas de empatía, ¿no? Y al final yo le decía, mira, es que los mapas de empatía son una estupidez, y no pasa nada, y lo decimos, son una estupidez, tremenda estupidez. Y decía, ¿por qué? Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Pero, sí que no entro tanto en el detalle, es una estupidez de mi punto de vista, porque primero no están validados, y luego, es decir, si tú haces un trabajo de validación, ya no necesitas el mapa de empatía, porque es un trabajo más elaborado, ¿vale? Y si no está validado, pues tampoco sirve para nada. Sirve solamente para una cosa, que es para dar clases en MBA y en máster, pero a la hora de trabajar, desde mi punto de vista, tiene muy poquito utilidad. Pero precisamente el hablar con un tono más claro, en vez de decirle, oye, pues yo creo que está sobrevalorada la utilidad del mapa de empatía, pues yo me dije, oye, para mí me parece que esto es una estupidez, ¿no? Y solo sirve para una cosa, que es para dar clase, ¿no? Eso depende, yo creo que eso depende mucho del estilo de comunicación de cada uno, ¿no? Claro, claro. Hay que ser auténtico y natural. Es decir, si yo comunico de una forma cautelosa porque yo soy cauteloso, por ejemplo, pues yo creo que no está mal. Ahora, si soy una persona que soy más directa, pues oye, comunica de forma más directa. O sea, yo creo que hay que buscar más la autenticidad de cada uno. Efectivamente. La propia voz, vamos. Eso es, y no encorsetarnos. Con los riesgos que eso conlleva, ¿eh? Porque siempre cada estilo de comunicativo tiene unos riesgos. Pues uno puede ser otras reacciones. Oye, pues vaya tío más impertinente. Es decir, que bueno, que todo estilo comunicativo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que hay que ser auténtico con uno mismo y buscar tu propia voz y tu propio estilo. Eso yo creo que ahí está claro. Perfecto, además aquí esto encaja muy bien con lo que te decía de que los hacks no son repetibles. ¿Ves? Por ejemplo, esto que yo lo considero un pequeño hack, porque lo que hago es, en un post de alguien con una comunidad potente, ¿vale? Porque esto realmente tampoco lo hago con un tío que tiene 3 comentarios y con en la miseria, ¿sabes? ¿No? Gente que tengan comunidades potentes, que normalmente también tienen alto ego, pues me destaco como un comentario, ¿no? Entonces, al final, de otra manera es un hack, pero es cierto que no es repetible. Todo el mundo, de repente, para una persona que tiene un tono comunicativo más moderado, pues de repente sería, oye, ¿qué le pasa a este tío hoy? ¿No? Luego, si tú estás en mi LinkedIn, ¿sabes? Y ves que todas mis publicaciones tienen ese estilo, pues lo mantienes, ¿no? También, claro, es cierto que yo no pretendo gustarle a todo el mundo, pues si no sería un bombón, ¿vale? O un helado. Yo con gustarle a 50 o 60 vivo más que de sobra, ¿no? Sí, está muy bien. Pues está quedando muy claro que los hacks pues buscan esa atracción, ese impacto, ese crecimiento, pero sin perder. Claro que no pueden ser repetibles, porque entonces estás falseando y al final se nota, como dices tú, oye, ¿y este tío qué le pasa hoy? Claro, depende de qué le pasa a este tío. Este tío tan moderado, tan correcto, y hoy ¿qué le pasa, no? Claro. No se ha tomado el café, ¿no? No se ha tomado el café esta mañana, ¿no? Oye, y aparte de LinkedIn, que estamos hablando mucho de esta red, entiendo que también hay otros canales, ¿no? En el cual tú puedes... al final se limita mucho a esta red social. Entonces, no, de hecho no se limita, ya te digo, de hecho la adquisición, que podríamos hacerlo, es solamente la primera fase. A mí las fases que más me gustan, por ejemplo, son los onboarding. ¿Los qué, perdona? Los onboarding, la activación, ese primer contacto, esa primera cita, ¿no? Ese de, oye, cuando yo llego a una herramienta y me doy de alta, ¿no? ¿Qué pasa, no? O cuando... pues no sé, ¿no? Reservo la primera casa en Airbnb o cuando hago la primera compra, ¿no? A mí esa es la parte que me gusta. Y también me gusta mucho la parte de cómo hago que la gente me recomiende, ¿no? O sea, esa parte me parece... Porque al final estás trabajando producto, trabajas mucho de psicología del consumidor, cómo lo fomento, o sea, es decir, necesitas una excelencia ya de por sí, donde al final...
el marketing y las ventas tradicionales dejan de tener tanto sentido y ya tienes que tener una excelencia de producto, y así te recomiendan, eso ya no es que eres un buen vendedor, ¿vale? Porque al final hay empresas y si tú eres buen vendedor, los levantas, aunque tengas un producto mediocre, ¿vale? Pero aquí ya es que te recomienden, bueno, eso ya un paso más allá, ¿no? A mí toda esa parte me suele gustar más. La adquisición al final eso te acaba en el rey, más o menos, puede ser más ingenioso o menos ingenioso. Y luego aparte hay una cosa que es muy interesante, oye, yo creo que es más barato, o sea, el tráfico siempre se compra, ¿vale? No es que genero contenido, eso es tiempo y por tanto es pasta, por tanto se compra, ¿vale? Si no lo pago en Facebook y si no, pues hago post con otros tíos, o al final, o si no me doy un paseo por todos los podcasts de España, que al final es mi tiempo contactando con gente, lo que yo quiera, ¿vale? Pero doblar la conversión es más barato y más eficaz, es decir, oye, yo hago de que cada 10 tíos que entren por mi tienda, pues que en vez de que me compre uno, me compre 2. Es más barato que hacer que entren 20 tíos por mi tienda, ¿no? Entonces son procesos que son mucho más interesantes, sobre todo para empresas a lo mejor muy grandes, ¿no? Que el otro día ayer justo contesté un mail, ¿no? De un mail frío de los que mandó, ¿no? Y me decía, no, es que ya lo hemos probado todo. Tenemos los presupuestos de marketing, pero que alucinan, ¿no? Ya lo hemos probado todo. SEM, SEO, social media, tal, no sé qué. Pero es que el enfoque no va por ahí, ¿no? El enfoque es ser más óptimo, ¿no? No es mejorar el escaparate, sino mejorar el interior de la tienda. Pues oye, me resuena muy bien todo lo que me estás contando, además que yo lo sufro en carne propia. O sea, yo en la parte de outbound se nos da muy bien. Ahora vamos a hablar de la parte de cómo vendéis vosotros, ¿no? Porque es interesante, al final vosotros también vendéis a empresas, con lo cual el compartir aquí en tema y chicha sobre cómo actuáis también nos va a venir bien. Pero bueno, aplicando un poco en carne propia los problemas que me estás comentando, pues mira, yo en la parte de outbound somos muy solventes, generamos muchas conversiones, muchas reuniones, mucha conversación y ahí fenomenal. Pero en la parte, digamos, de inbound, de atracción, de web, pues la verdad que sufro mucho, ¿eh? Genero mucho contenido, tengo una web, ahora la estoy cambiando, he probado cual, ahora tengo una consultora que me está ayudando en la parte de SEO, pero tengo que escribir o reescribir un huevo de contenidos, no tengo tiempo para hacer. Bueno, en definitiva, un desastre porque yo no genero tráfico, ¿vale? Y eso que lleva la página ahí un huevo de tiempo, lo cual quiere decir que lo he hecho muy mal, punto, ya está. Bueno, tampoco, hombre. Me vuelvo loco porque fíjate, Manu, que digo, venga, joder, ¿qué hago, no? Para mejorar esto de... Ya, no es que lo necesite, porque no lo necesito porque por outbound genero el suficiente número de contactos y de clientes, pero no es que lo necesite, pero es como una espina que todo clavada. Digo, joder. Y entonces llego y digo, bueno, ¿y qué hago? Venga, pues voy a hacer publicidad en LinkedIn. Voy a gastar pasta ahí en LinkedIn para comprar tráfico y que me lleven. O voy a una consultora voy a hacer SEM, ¿no? Voy a mejorar el SEM. Pero claro, no sé. Estoy perdido. Aquí lo que te diría es... Ayúdame, Manu, ayúdame, dame un consejo. Te voy a dar yo creo que es el mejor consejo, que asúmelo. O sea, es decir, si te va bien con el outbound, no te vuelvas loco. O sea, es decir, que esto es lo que te decía. Pero es que eso ahora sí, bueno, pero es que eso ya es una cuestión totalmente emocional, como son las ventas. Totalmente. Estoy cabreado conmigo mismo. Tiene poco que ver. Eso es como si no llegaste a ser profesional del baloncesto en tu juventud. Pues es un elo, ¿no? Hombre, lo que pasa, ¿sabes? Perdona que te interrumpa, no te dejo hablar. Lo que pasa es que uno es un animal curioso. Yo soy un animal curioso y me gusta mucho aprender y es una especie de decir, joder, tengo que encontrarle un poquito el truco a esto, ¿no? A ver por dónde va. Pero si te fijas, es una cuestión casi de pues eso, de frustración un poco intelectual de no encontrar la tecla. Vale, ahí sí te lo compro, ¿no? Ahí sí te lo compro, pero fíjate, en un minuto has comentado 5 o 6 canales. Queridos oyentes, estoy frustrado. En 5 o 6 minutos has comentado 5 o 6 canales totalmente diferentes. Sí, necesitan estrategias distintas y seguramente es una cuestión de foco, ¿no? Yo, por ejemplo, contenido, no genero absolutamente nada fuera de LinkedIn. De hecho, no tengo blog y me niego a tener blog, ¿vale? Tengo gente en el equipo que están como muy insistentes con eso. Y si hago un blog, además será en formato vídeo o audio, ¿vale? O sea, es decir, no hace falta que me posicione el SEO, ¿vale? Que no digo que no sea eficaz, ¿vale? El SEO.
pero luego el esfuerzo que necesita desde mi punto de vista, ¿vale? No se va a venir corresponsable. Luego tengo yo también en general el crecimiento de mi propia empresa, ¿no? Pero, es decir, ¿cuál es mi objetivo para este año? ¿Vale? Por ejemplo, son captar 36 clientes. 36 clientes con un ticket muy determinado, ¿no? Pues al final yo lo que hago, yo genero, o sea, mis sistemas de oído son de complejidad incremental. Entonces, oye, ¿qué es lo que me funciona? Me funciona bien el outbound, ¿no? La parte fría, el comercial. Vale. Pues añado un elemento más de complejidad y hasta que no lo domine, no lo ataco, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente elemento de complejidad que vamos a atacar? Pues dice, venga, yo la mayoría del tráfico cuando arranqué la agencia venía orgánico de LinkedIn, ¿vale? De mi marca personal. El siguiente que incorporé, fue SEM, pero bueno, muy concreto, con muy bajo presupuesto para una palabra clave muy concreta, ¿no? Una vez que lo hemos controlado, o sea, es decir, no voy a ir a agencia de marketing, ahí se está pegando los días todo Dios. Vale, cojo unas palabras tradicionales muy pequeñitas y veo que me generan un poquito de tracción. Vale, perfecto. Ahora estamos haciendo una estrategia de redes sociales, ¿vale? En la que queremos llegar con muchísimo alcance a redes sociales, donde no le vamos a vender el high ticket de una manera directa, porque Instagram, por ejemplo, no es el canal para vender un high ticket de manera directa, pero vamos a vender unas mentorías para las personas que nos pueden permitirse el servicio y algunos los trasladaremos al funnel superior, ¿no? Entonces, es al final coger un canal, pensarlo muy bien, ¿vale? Y aplicar una estrategia muy concreta, ¿no? En tu caso, LinkedIn Ads funciona muy bien, pero hay que aplicarlo bien, ¿no? Porque otro de los problemas es que dice, LinkedIn Ads no me funciona. Yo luego lo veo y digo, no, es que no funciona, es que todo eso es una mierda. Entonces, claro. es el que estás validando, ¿no? Eso, nosotros que hacemos mucha validación siempre hacemos esta pregunta. ¿Qué estás validando? ¿El canal, LinkedIn Ads, el servicio, mi propio servicio o el anuncio? Entonces tú al final estás asumiendo que tu servicio a lo mejor no es bueno y que LinkedIn no es bueno y lo que es malo es tu creatividad en LinkedIn Ads o tu presupuesto o tu audiencia, porque has segmentado a chavales de 18 a 25 años cuando tú das un servicio de consultoría senior, ¿no? Son muchos factores los que hay que está tener muy en bien, cuenta. está muy bien lo que estás diciendo, tiene mucho sentido y mucha coherencia. Fijaros que aquí me está haciendo Manu una pequeña consultoría en vivo, además así por la patilla, gratis, on the face. Y también por extensión podéis aprovechar estos consejos que nos da, porque efectivamente yo, por llevarlo al refranero español, lo que me ha dicho Manu, fijaros, es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, me estás dando un consejo también muy sabio, que es vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, no intentar hacer todo a la vez y una vez que intentamos una cosa, pues eso, despacito y hasta que la dominemos. Lo cual me parece muy buenos consejos, Manu, te lo digo, porque yo caigo en esos vicios, ¿vale? ¿Qué ventaja tengo yo? Que como genero con bastante profusión mucho contenido, aunque no me sirva, no me esté dando retorno por la parte inbound, luego yo todo ese contenido lo utilizo para empujarlo por vía outbound, ¿vale? Vale, perfecto. Cuando yo hablo con un cliente, le digo, oye, mira, te voy a mandar un par de podcasts que te van a gustar. O antes de llamarle, pues tengo un embudo donde una vez que yo consigo por LinkedIn que me facilite su correo electrónico y que me dé permiso para enviarle una serie de cosas, le meto en una cadencia automática donde recibe, sin yo hacer nada, pues 5 o 6 contenidos antes de luego yo llamarle por teléfono. Pero fijaros que todo esto lo empujo, es decir, no lo consigo por inbound, sino que lo consigo empujando por outbound, gracias a que voy creando ese contenido. Pero en la parte que me estás comentando me parecen muy buenos consejos y de hecho voy a darle una pensadita y una reflexión para poner el freno de mano y decir, venga, vamos a ver, venga. Claro, es que ten en cuenta que lo que decía antes, ¿no? Hemos olvidado las ventas con el marketing. Y a un tío, si tú vas a un high ticket, ¿vale? Un high ticket de verdad, ¿no? Estamos hablando de proyectos de mínimo de 40.000 euros. Ese director de marketing, ese CEO, a menos que seas un verdadero rockstar, no te va a levantar el teléfono y te va a llamar, ¿vale? ¿Por qué? Mira, yo soy directivo de empresa bastante importante. Yo tenía llamadas todos los días y el que coincidía, el que me llamaba la atención o coincidía en el momentum interesante, es el que activaba. Pero a menos que yo tuviera una urgencia brutal de que mi director general me dijera hay que hacer esto para mañana, yo no me podía buscar a un tío y le llamaba, ¿vale? Por tanto, esa parte de generación de contenido no es válida para proyectos grandes, a menos que, insisto, que seas una verdadera estrella. Es decir, hay un tío que ha salido en expansión, que trabaja con primerísimas marcas, ¿vale?
ese inbound, yo creo que a nivel de ventas, sobre todo en B2B, no funciona y no pasa nada, por decirlo. ¿Vale? Y si tú eres una consultoría de optimización de ingeniería industrial, ¿vale? O eres el influencer de eso, que no sé si existe, o olvídate. Mira, nosotros, por ejemplo, toda la campaña, nosotros estamos ahora haciendo una estrategia en Instagram para conseguir, pues, bueno, que la agencia consiga pues, unos 20, 30 mil seguidores. Y también como marca personal, yo tengo muy olvidadas las redes sociales personales, ¿no? Pues también para tener un número importante. El único, ¿por qué? No es para captar seguidores en sí, ¿vale? O sea, para captar ventas en sí, es por una cuestión de confianza, ¿vale? Y dar credibilidad. Y ya está. O sea, entonces, o sea, ¿cómo pretendes vender, como te digo, a lo mejor consultoría de optimización industrial en Instagram? Claro, no, es imposible. Estoy de acuerdo contigo en que la parte inbound tiene mucha más aplicabilidad en el mundo B2C, eso es indudable, y en el mundo B2B cuesta mucho el conseguir la generación de demanda a través de estos canales, al menos en mi caso y por lo que me estás contando, pues es territorio común y aparte también lo veo muchos de los clientes con los que trabajamos. Al final, mira, mi mejor forma de vender es hacer ver que mi método, al final yo vendo consultoría sobre todo en temas de prospección, pero mi mejor forma de vender es a través de mi propio método de prospección. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando con un cliente, que cuando ya estoy manteniendo una conversación, cuando ya estoy haciendo la apertura, al final yo lo que le vengo a decir es, ¿estás hablando conmigo, sí o no? ¿Y me estás atendiendo? Y al final, ¿cómo he llegado yo a ti? O sea, mira los pasos a través de los cuales yo he conseguido estar contigo charlando. Eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces es una buena forma, ¿no? Aplicar en carne propia aquello lo que te sientes cómodo. Insisto, esto parece que se contradice con mi empeño en intentar generar demanda a través de inbound, pero es un empeño de curiosidad intelectual más que otra cosa, ¿sabes? Yo como estrategia al uso la tengo totalmente abandonada, ¿vale? Ya te digo que no, insisto, si entráis en Badoo Grow, veis que no hay blog, y si lo hay, ya te digo, va a ser por otro tipo de cosas, seguramente sea en un formato audio o podcast, para poder tener invitados, para poder apalancarme en redes de terceros, o sea, en otra cosa que no tiene mucho que ver con entonces, ¿cómo llegas tú? Comparte con la audiencia. ¿Cómo haces tú para llegar a tus clientes, que son empresas? Y además, en realidad tenéis un ticket de alto, sí. Más o menos entiendo que decente, ¿no? Es decir, no... Sí, nuestro ticket es alto. Vamos, de hecho, lo tenemos puesto en la web. Primer filtro. En las FAQ de nuestro web decimos cuál es nuestro ticket medio, ¿no? O sea, mínimo. Hablamos de 3.500 euros al mes como mínimo, ¿vale? Paid media y herramientas aparte, ¿no? Además lo ponemos en la web, ¿vale? Yo lo que hice fue una estrategia que di la vuelta, ¿no? Yo diseñé una marca muy potente, o eso creo, ¿vale? Muy diferenciada a nivel visual, a nivel de relato, muy vinculada a mis valores, ¿vale? Y a mi visión, ¿vale? Que era la primera manera de diferenciarme del 1 millón de agencias de marketing, porque al final el consumidor, mi cliente tipo, confunde growth con marketing, ¿vale? De manera que, bueno, cuando tú entras, por lo menos te sorprende y te llame la atención, ¿vale? Y te guste o lo odies, ¿vale? Pero las dos cosas están muy cerca, ¿vale? Pues lo más sencillo es convertir un hater en fan. Eso es lo más sencillo del mundo. Y luego yo soy muy fan de un libro que se llama Fanatical Prospecting, que básicamente lo que te dice es que tú tienes que tener tu pipeline lleno. Es muy buen libro. Lo único que te dice es que tener tu pipeline lleno. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo trabajo muchísimo en email frío, ¿vale? Durante un tiempo trabajé mucho el mensaje frío en LinkedIn, creo que ya está saturado y no funciona. Y yo trabajo fundamentalmente con mail frío. Eso sí, yo trabajo con la metodología de nichos adyacentes o nichos verticales. Es decir, cojo un sector, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger el que tú quieres, despacho de abogado. No, o sea, para nada es mi sector, ¿eh? O sea, decir, bueno, da igual, por ejemplo. Pero para que todo el mundo lo entienda. Y consigo una lista o genero una lista, normalmente la generamos nosotros de prospección y empezamos a prospectar en frío, un mensaje en frío. ¿Vale? Sí, generamos a lo mejor un workflow donde metemos multicanalidad, es decir, que metemos algún mensaje normalmente de LinkedIn en un momento dado, podemos meter incluso llamada, ¿vale? Es un poco donde estamos perfeccionando. ¿Y qué pasa? Que con cada interacción, con cada no, ¿vale? O con cada medio sí, soy más experto en ese sector, ¿vale?
Entonces, generamos unos vertical cards que llamamos, ¿vale? Donde pues, anotamos cuáles son los dolores, cuáles son... Entonces, al final, te conviertes en cierta manera, cuando llevas el primero, pues eres un pardillo, pero cuando llevas 15 o 20, oye, pues eres un verdadero experto en el sector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya tenemos súper controlados a los abogados, pues a lo mejor no nos vamos a la peluquería, nos vamos al sector, al nicho que es adyacente, más cercano. Sí, pues yo que sé, asesores fiscales. Asesor fiscal, o a ver, primero lo hacemos incluso más cercano. Oye, hacemos, pues en vez de, pues hemos trabajado abogados, pues trabajamos mucho en la microsegmentación. Trabajamos despachos de abogados. Y luego nos vamos a departamentos legal, de asesoría legal, o mejor primero atacamos civil y luego penal, ¿vale? Por decirte alguna cosa. Y luego, cuando ya hemos agotado esto, pues efectivamente tocamos asesores legales, asesores fiscales. Cuando tocamos los asesores fiscales, a lo mejor, pues, asesores en recursos humanos. Entonces, al final, tú desde el minuto 1, al final se vende a las personas, ¿no? Entonces, si eres capaz de generar un mensaje en esos correos, en ese flujo de correo frío, ya vas tocando toques personalizados, te has tomado la molestia de ver un poquito la web, etcétera, etcétera, los porcentajes de éxito son... O sea que básicamente lo que hacéis pues es lo mismo que hacemos nosotros. Primero una buena segmentación para empezar a hablar, campañas, oye, pues campaña 1, vamos a tocar durante X tiempo, vamos a tocar, yo que sé, a 150 despachos de abogados. Segmentación muy clara. Buscar los puntos de dolor que pueden tener los despachos de abogados y luego una cadencia multicanal. Ya está. LinkedIn, correo electrónico, llamada. Y ya está. De hecho, nosotros, por volumen, ahora, bueno, tú lo sabes, además, porque hemos hablado de esto, pero aquí vamos a incorporar la llamada. No estamos usando la llamada como deberíamos, no porque sea útil, sino es el elemento más potente, sin duda, que es una cuestión de falta de tiempo del equipo, ¿no? Pero claro, ahora lo vamos a incorporar. Y luego también un diseño de crecimiento, ¿no? Es decir, nosotros un proyecto genera muchísimo impacto y entonces si tengo que controlar el crecimiento, ¿no? del propio Badass, ¿no? Porque al final está entrando un volumen de clientes que si nos pasamos, pues eso, nos pasamos, ¿no? Pero bueno, que sí, efectivamente, eso es. Muchísima segmentación, muchísimo foco en este punto y luego tampoco, y una prospección obsesiva. Claro. Es decir, yo te digo, este libro hay una cosa que me encanta, el de Fanatical Prospecting, que dice que cuando tú consigues un lead, si tienes una conversión del 10%, no tienes que meter otro lead en el pipeline, tienes que meter 10, ¿vale? Para hacer tu sustitución, ¿no? Y esto lo llevamos muy a rajatabla. El problema del outbound es que es intensivo en el consumo de recursos, es decir, tienes que tener alguien que se dedique al asunto. Al final, ese es el mayor problema, que requiere de recursos y además no requiere... Normalmente, pues no es un recurso que hoy hago prospección, dentro de 3 días no me vuelvo a poner. Yo creo que la clave es la constancia. Si no hay constancia, es complicado. Mira, Manu, estamos ya casi llegando al tiempo. Llevamos un ratito, unos 45 minutos hablando. Tenemos que ir cortando. Ha sido muy interesante, al menos para mí. Muy interesante hablar contigo porque me has descubierto y me has dado ciertas claves que me han puesto un poco los pies en la tierra, sobre todo esos consejos que te digo de, oye, en el tema de inbound vete con cautela, vete despacito, vete haciendo cosas poco a poco, vete dominando. Y también lo que acabas de decir, oye, si te funciona el outbound, pues tampoco te vuelvas loco, ¿no? O sea, tampoco hace falta... Este consejo lo hacemos extensivo al resto. Y viceversa, oye, si os funciona el inbound, pues tampoco es cuestión de meterse en otros temas y con lo que ya tenéis os está funcionando. Así que ha sido un placer. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos de la audiencia. Nada, solamente darte las gracias y nada, un verdadero placer, un trato súper agradable y para lo que quieras. Pues nada, encantado. Dejaré, como os he comentado, tanto el perfil de Manu en las notas del episodio. También podéis visitar desde ya su página web, que la verdad es que está muy bien y, como él dice, no deja indiferente, badassgrowth.es. badassgrowth.es, lo dejaré en las notas. Y nada, a vosotros, queridos y queridas oyentes, despedirme, como siempre, recordaros que podéis encontrar más recursos en mi web, www.axala.es. Me podéis llamar, aunque no lo hacéis, 699-458582 y me podéis escribir david.navas@axala.es. Manu, lo dicho, muchas gracias y a todos vosotros, hasta la próxima. Muchísimas gracias.